Buenos días. Les damos una calurosa bienvenida a la 8ª sesión del Diálogo Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública. Este es un espacio liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia junto a la Asociación Colombiana de Salud Pública y la Alianza Académica Nacional, convocando en esta oportunidad a este encuentro con el tema Visión de diferentes actores sobre el Plan Decenal de Salud Pública de cara a los nuevos desafíos de la COVID-19. Esta es una estrategia de gestión del conocimiento teniendo en cuenta este importante plan liderado desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Se espera propiciar una serie de diálogos alternativos para conocer el pensamiento de diversos actores de la academia, institucionales, organizaciones de la sociedad civil y de los prestadores públicos y privados. Además de conocer puntos de vista sobre la implementación y posibles resultados del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, esperamos poder identificar lecciones y aprendizajes en su diseño y establecer recomendaciones para la formulación e implementación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Contaremos con la participación del profesor Juan Eduardo Guerrero como moderador de este espacio, asimismo del profesor Mauricio Torres de la Universidad Nacional de Colombia. La relatoría y las conclusiones estarán a cargo de la profesora María Patricia Arbeláez. Antes de darle paso para iniciar este evento, invitamos al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor José Pablo Escobar Vasco, quien dará un saludo especial en esta mañana, no solo a los miembros de la Alianza, sino también a quienes participan en este espacio. Les recordamos que se está transmitiendo a través de Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública, donde podrán dejar todas sus preguntas e inquietudes. Le damos entonces paso en este momento al profesor José Pablo Escobar. Adelante. Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan en este nuevo diálogo de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, que se conformó el año pasado en uno de los periodos más críticos de la evolución de la pandemia, de la sindemia que viene afectando a nuestro país y al mundo, y también en forma simultánea con el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que ha tenido también una reflexión permanente y una movilización permanente para contribuir y buscar la transformación que requiere nuestro sistema de salud para reducir los impactos y superar las grandes inequidades que tenemos actualmente. La Asociación Colombiana de Salud Pública ha sido también un socio muy activo, no solamente en su quehacer y hacer como Asociación Colombiana de Salud Pública, sino dentro de la misma Alianza Académica Nacional. Tuvimos el año pasado importantes foros académicos y diálogos. No se paró en ningún momento las actividades, incluyendo periodo de final de año, principios, y hay todo el ánimo de seguir fortaleciendo esta alianza académica. Labor de la academia consideramos que es muy importante, que debe ser tenida en cuenta a nivel de los gobiernos nacional, territoriales, que debe contribuir a hacer visible las voces también de otros actores sociales como las organizaciones de diferente tipo, sobre todo de las poblaciones más vulnerables y vulneradas de nuestro país. En particular, la Facultad Nacional de Salud Pública pues tuvo la oportunidad de contribuir en la formulación del primer Plan Decenal de Salud Pública que está terminando en alianza con otras universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, creo que también la UIS, y para este nuevo Plan Decenal de Salud Pública, pues también hemos estado acompañando al Ministerio de Salud a través de la subcomisión académica que hace parte del equipo gestor del Plan Decenal de Salud, al igual que la subcomisión sectorial y territorial y la representación también de las sociedades científicas. Hemos visto entonces el proceso que se está llevando a cabo
hasta el momento. Pensamos que es un reto muy grande poder en un periodo tan corto de tiempo y en un periodo donde la pandemia y la sindemia han develado las grandes debilidades de nuestro sistema de salud, los grandes retos que tenemos frente a la salud pública, poder lograr tener un lineamiento, un plan, un nuevo plan decenal de salud pública que verdaderamente contribuya al periodo de la pospandemia, a las intervenciones que requiere la sindemia y en especial, pues creo que es un reto muy grande poder lograr que haya una debida participación de los diferentes actores sociales en este periodo de formulación que se espera terminar en abril del próximo año. También es muy necesario entonces, como bien se va a analizar enseguida por los ponentes tan importantes que nos acompañan en este espacio y con el apoyo de los moderadores, cómo realmente las lecciones aprendidas que nos ha dejado hasta el momento la pandemia, la sindemia, van a contribuir en esa transformación que requiere nuestro sistema de salud para que verdaderamente se avance hacia el logro efectivo del derecho a la salud y hacia el desarrollo de la atención primaria en salud y de las políticas públicas que intervengan en los factores determinantes de la salud. Deseo que haya mucho éxito en este nuevo diálogo, que este conversatorio, este intercambio de perspectivas desde los diferentes sectores de la sociedad contribuya para que los actores de gobierno escuchen y atiendan en su proceso de formulación que se está haciendo actualmente con apoyo de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias y los mejores éxitos en este diálogo. Muchísimas gracias, señor decano. A continuación, le vamos a dar entonces paso al profesor Eduardo Guerrero, quien hará una introducción y explicará los motivos de este diálogo, que están centrados en la protección de la plena vida, asimismo, toda la dinámica que este evento tendrá. Adelante, profesor Juan Eduardo. Muchísimas gracias, Clara, muchas gracias. Bueno, agradecer muchísimo las palabras del señor decano en esta apertura de este diálogo nacional presente y futuro de la salud pública con el tema de diferentes visiones frente al Plan Decenal de Salud Pública. La Alianza Académica Nacional ha considerado relevante abrir este espacio en su gestión de conocimiento con este tema de formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que está liderando el Ministerio de Salud y Protección Social, y ha considerado importante tener una voz alternativa, un espacio de reflexión que nos permita entender qué ocurrió con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y cuáles son las recomendaciones más importantes que pudiéramos tener para la formulación del Plan Decenal que viene 2022-2031. Entonces, la alianza ha aprobado, digamos, unirse y propiciar una serie de diálogos. Realmente este es un primer diálogo sobre el Plan Decenal de Salud Pública. Hemos previsto tener 2 o 3 diálogos alrededor del tema que estaremos haciendo el próximo también en el mes de noviembre. E invitaremos diferentes actores de la academia, de los sectores institucionales, de las comunidades, para que puedan participar y expresar su pensamiento en este espacio y poder contribuir a esas reflexiones de diferentes ópticas. Nos hemos planteado diferentes objetivos: conocer los puntos de vista sobre la implementación de los posibles resultados del Plan Decenal de Salud Pública, que haremos eso en el mes de noviembre, después de que tengamos una entrega que el Ministerio de Salud ha prometido sobre los resultados del Plan Decenal 2012-2021. Nos hemos propuesto como objetivos identificar lecciones aprendidas y aprendizajes en el diseño de la implementación del Plan Decenal pasado y ver cómo se transforma para el próximo, y establecer lógicamente recomendaciones que permitan y apoyen la formulación e implementación del próximo plan y generar una fortaleza de esta red académica, red nacional académica con relación al futuro de la salud pública y al presente que estamos trabajando. Básicamente eso es lo que nosotros nos hemos propuesto en este tiempo, y por eso en el día de hoy hemos invitado
4 personas muy valiosas que generan conocimiento, que actúan en la academia, que actúan en los espacios institucionales, que actúan en las secretarías de salud, en las comunidades. Y hoy tendremos el gusto, y está con nosotros el profesor Carlos Agudelo, que es docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, la profesora doctora Verónica Lopera, profesional especializada de la Secretaría de Salud de Medellín, a quien agradecemos muchísimo estar aquí en este espacio por la experiencia que ella tiene dentro de su campo profesional, al doctor Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, que es una persona muy activa, que conoce de fondo el Sistema General de Seguridad Social y que con seguridad nos va a brindar sus reflexiones en este espacio. Y hemos invitado a la doctora Yunidad Rentería, que es médica, activista, afro, de la Red Colombiana de Mujeres, y ella viene en representación de la Asociación Colombiana de Salud Pública. En este espacio yo voy a contar con el apoyo y la participación efectiva y muy valiosa del profesor Mauricio Torres, quien va a estar apoyando la moderación de este diálogo nacional, y contaremos también con la profesora María Patricia Arbeláez, quien se encargará y está atenta a hacernos una síntesis de las recomendaciones que se puedan recoger en este espacio de diálogo. Recordemos que el diálogo nacional siempre busca tener un documento de incidencia política, y cada una, digamos, de las expresiones que ustedes van a hacer aquí, de sus reflexiones, de una u otra forma alimentarán un documento que podremos pasar a nivel nacional, abierto, y lógicamente que se entregará al Ministerio de Salud sobre lo que son los resultados de estas propuestas. De modo que con esa presentación dejo al profesor Mauricio Torres para que él pueda iniciar la coordinación del diálogo. Adelante, profesor Mauricio. Gracias, profesor Juan Eduardo. Un saludo cordial, buenos días a todos y todas. Un agradecimiento a quienes han decidido acompañarnos para aportarnos con sus reflexiones. Y bueno, se trata, como les comentamos metodológicamente, poder tener un panel donde cada uno de ustedes contará con 15 minutos para hacer la apreciación alrededor de 4 preguntas que les hemos planteado, y luego poder hacer un diálogo conjunto. Ojalá los tiempos nos lo permitan. Eso pasa porque podamos manejar de manera adecuada esos 15 minutos y que tengamos unos tiempos para poder conversar a partir de los planteamientos que ustedes hacen. Rápidamente quiero mostrar lo de las preguntas para que también las vea claramente. Estas son las 4 preguntas orientadoras que como alianza elaboramos para la sesión de hoy. ¿Cuál es el significado de contar con un plan decenal de salud pública aprobado por la Ley 1438 del 2011? ¿Cuál es su concepto y análisis del proceso de formulación, implementación y posibles resultados esperados del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que está en fase de determinación? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones para mejorar la formulación, implementación y el seguimiento y evaluación de resultados para el próximo Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031? ¿Y cuál es el rol que puede jugar su sector académico, social e institucional para contribuir a los cambios requeridos en el diseño e implementación de las políticas de salud pública en el país? De seguro, pues algunos colocarán más énfasis en algunas de las preguntas que otras, pero esperamos pues que en la totalidad de sus participaciones podamos dar respuesta a esas 4 preguntas. Bien, entonces inicialmente le voy a dar la palabra al profesor Carlos Agudelo, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces, Carlos, adelante, te indicaré cuando te queden 3 minutos para que finalices tu intervención. Muchas gracias por tu participación. Perdón, Mauricio, quisiera preguntar si se va a grabar para solicitar la autorización. Importante, sí señora. Gracias, profesor. Ok, gracias. Muchas gracias, Andrés. Adelante, profesor Carlos. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación a este diálogo.
que espero sea muy fructífero. Voy a poner aquí una pequeña presentación. Un momento, a ver. A ver cómo hago para que me deje ver. Abre. Pero ahí ya vimos la presentación, profesora Agudelo. Listo, Carlos, ya está. Tenías cerrado tu micrófono, por favor, ábrelo y adelante. Carlos, está cerrado tu micrófono, ábrelo, por favor. Si te toca salir de la presentación seguramente para poder activar el micrófono. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, amplía por favor la presentación, Carlos, y te escuchamos. Adelante. ¿Ya está la presentación? ¿Ya la ven? Sí, si la amplías, por favor, pero ya la ¿Cómo? estamos viendo. Si la amplías, pero ya la estamos viendo. Bueno, ok. ¿Listo? ¿Ahí está bien? Sí, señor. Adelante. Bueno, listo. Entonces, bueno, de acuerdo con pues la invitación, es presentar unos puntos de vista que como parte de los actores académicos en donde también hay diversidad de puntos de vista, pues voy a presentar unas opiniones y una vez entro en materia. La primera pregunta es, ¿cuál es el significado de contar con un plan decenal de salud pública aprobado por ley, digamos así? O sea, pues en general es muy positivo contar con un plan de largo plazo que trascienda los límites temporales de los gobiernos. Aquí siempre tenemos ese tipo de problemas, incluso con los planes de desarrollo, que comienzan y terminan en un tiempo que es relativamente breve. De tal manera que ese primer aspecto es positivo, en el sentido en que da una mirada, digamos, amplia, por lo menos de una década. Y la experiencia que hemos tenido es que pues, ha servido de orientación para decisiones digamos, y desarrollo de actividades de salud pública en los territorios y a nivel central, nacional. Y también se han presentado varios problemas. En general uno nota que con la aplicación de este plan, los gobiernos diferentes del 2011 al 2021 se centran en los aspectos que tienen que ver con su frontera temporal, entre otras cosas porque pues tienen que sacar un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo debe quedar incluido lo que corresponde a la parte de salud, ¿sí? De tal manera que la parte de salud que está pensada en términos, digamos, estratégicos y de largo plazo tiene que ser ajustada a la frontera temporal del gobierno. Y entonces los gobiernos pues, se ocupan de lo que pueden hacer en esa frontera temporal y olvidan el largo plazo. En ese sentido, entonces, el plan se convierte en una guía para la política de gobierno y no logra trascenderla. Y eso genera una cantidad de problemas a escala nacional y a escala territorial. Es un primer aspecto que quiero mencionar con respecto a esta pregunta. Es decir, es positivo y la práctica lo que muestra es que se han generado un conjunto de problemas de autolimitación, por decirlo así, de los gobiernos en sus fronteras temporales para aplicar una visión de largo plazo. Segunda pregunta. ¿Cuál es su concepto y análisis del proceso de formulación, implementación y posibles resultados del Plan Decenal de Salud Pública? Bueno, aquí hay varias dificultades en términos de tanto de implementación como de resultados por la información disponible. De tal manera que destaquemos algunas cosas. En el terreno de la formulación, como ya lo mencionó el señor decano, pues un proceso participativo, parcial, incompleto, en la medida en que incluso los propios gestores, digamos, de ese proceso, pues lo
plantearon, incluso lo dejaron notar en el sentido de que no lograron incorporar todo aquello que habían pensado y que se había incluso plasmado en la propuesta de trabajo, pero digamos se logra formular un conjunto integrado de aspectos de salud pública que va mucho más allá que el plan de salud pública que se hizo en el 2007, que tenía una frontera temporal mucho más ligada al gobierno de turno, digamos. Esta ya trasciende eso y por lo tanto tiene que integrar un conjunto de aspectos de salud pública que son claves para tener una visión de largo plazo. En términos de resultados, tenemos un gravísimo problema porque, pues, yo diría que todos los territorios, municipios, departamentos, instituciones, pues han desarrollado sus actividades de salud pública bien, regular, mal, y han obtenido un conjunto de resultados. Muchos de ellos han enviado esa información y esa información está parcialmente disponible en diferentes fuentes, incluyendo el CISPRO, pero realmente, como ha ocurrido desde muchos años atrás, décadas, yo diría, desde el Sistema Nacional de Salud, esa información es guardada y se utiliza poco. Incluso a veces ni siquiera está realmente disponible, digamos, ¿sí? Porque no hay un trabajo sobre esa información para hacerla disponible, digamos, puede ser utilizada para análisis, informes, etc. Y eso se debe a que no hay un seguimiento anual, ni siquiera quinquenal de este plan, ¿sí? Sino a finales del proceso en el 2018 y 2019 se hicieron unos ejercicios de evaluación que pues llevó a recuperar información. Se hizo un informe técnico que fue publicado en el 2020 y en general la impresión que uno se lleva ahí, aunque hay una diversidad pues de campos, dominios, metas, indicadores, etcétera, en general uno se lleva la impresión de que los resultados en términos de metas son más bien regulares, menos del 50%. Y paradójicamente no encuentra uno aproximaciones analíticas que interpreten esa situación. E incluso, y esto no es solo un problema del ministerio, incluso nosotros y la academia, las instituciones universitarias y los grupos de investigación, son relativamente pocos los estudios de investigación a nivel de servicios de salud que aborden esta temática, digamos, de la implementación municipal o territorial, departamental, regional del plan de salud pública, sus particularidades, dificultades, etcétera, lo cual debería permitir entender mucho mejor el problema. Entonces, aquí se han presentado también un conjunto de problemas. La fase de implementación fue demasiado extensa, se llevó cerca del tercio del tiempo disponible del plan y se han presentado, todavía existen dificultades para articular con los planes de desarrollo de los gobiernos. Como mencionaba anteriormente, los gobiernos tienen su guía general, ese plan de desarrollo, y la parte de salud debe ser incluida ahí y adaptada, y a veces eso provoca distorsiones importantes, incluso algunas bastante notables, ¿no? En cada uno de los gobiernos, en términos incluso de lo que plantea el propio plan de Senado. Y en esa medida el plan de Senado se diluye en algún grado en procesos que son de igual trascendencia, alcance o importancia que el propio plan de desarrollo, el plan decenal, como es la ley estatutaria, por ejemplo, y el modelo de atención. El modelo de atención replantea el plan decenal de salud pública, ¿sí? Y cosa que no se ha examinado realmente de qué tanto, pues no se mete con las metas del plan decenal, pero genera un conjunto de estrategias, herramientas, métodos, pues todos el MIAS, las RIAS, etcétera, y luego el MAITE. Uno no diría que están en contradicción, pero no se ha hecho el ejercicio de articulación clara entre un modelo y el otro. La tercera, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para mejorar la formulación, implementación del seguimiento y evaluación de resultados para el próximo plan de Senado? Entonces, yo creo que el primer paso al que está obligado tanto el ministerio como todos los actores del sector de la salud es que
tenemos que evaluar en profundidad los resultados obtenidos hasta el momento, a qué se deben, qué factores han intervenido ahí, por qué tenemos lo que tenemos actualmente en términos de resultados, que como decía son más bien regulares. Y en algunos casos son más bien malos, más bien pobres, ¿sí? Igualmente, lo de la pandemia, pues claramente indica que un plan decenal, así sea decenal, debe incluir un capítulo de contingencias epidémicas y pandémicas, de tal manera que exista un marco legal en el caso de que se presenten ese tipo de contingencias y no haya que comenzar otra vez desde cero. La experiencia actual permite hacer propuestas realistas en ese terreno, digamos, ¿sí? Y tener un marco normativo, independientemente de que no ocurra nada en los próximos 10 años, en términos epidémicos o pandémicos. Pero debe incluir un capítulo normativo de ese alcance. Debe tener una implementación oportuna, ¿sí? No tomarse la tercera parte del tiempo disponible. Debe hacerse un esfuerzo notable por organizar y hacer disponible la información actual. Y en materia de seguimiento creo que es donde más desarrollo hay que hacer. Hay que establecer momentos para la evaluación y el seguimiento. Hay que identificar municipios trazadores que juegan un papel muy importante en digamos, para determinar avances en términos del plan en diferentes campos y dominios. Hay que identificar una participación social que sea relevante. Aquí no se trata de cantidad. Pues evidentemente hay una cantidad, hay un problema de números y de cuántos participan, pero aquí hay que identificar actores comunitarios, sociales, ciudadanos, académicos importantes que pueden realmente servir de base para un plan que sea eficaz. Hay que organizar y hacer disponible la información, como ya se mencionó, y debe buscarse el apoyo de centros de pensamiento. Creo que ese es otro paso importantísimo que hay que dar. Yo no veo que el ministerio lo esté haciendo de esa manera. Había convocado una serie de foros, de un comité de gestores, etcétera, etcétera, pero no veo una visión de apoyarse de manera, por decirlo así, estructural, tener como dos pies, ¿no? Dos soportes, uno los territorios y otro los centros de pensamiento, y no me refiero solo a la academia. Como igualmente hay que construir una línea de base que sea creíble. Pues tenemos el problema de información deficiente, de evaluación deficiente, la línea de base para adelante, pues va a tener todo tipo de desconfianzas. Bien. La pregunta de qué podemos aportar, pues yo creo que no lo voy a contestar. Nosotros hace años, como academia, hacemos lo que es nuestra misión. Investigamos, formamos recursos humanos, hacemos, apoyamos procesos, etcétera, etcétera, cosa que es bastante bien conocida. Y lo seguiremos haciendo. El segundo aspecto tiene que ver con enseñanzas de la pandemia, que tienen que ver con el plan, con la visión estratégica. El problema de la gobernanza de la pandemia creo que ha sido uno de los asuntos claves, porque lo que hemos tenido, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, yo diría, es un centramiento exclusivo y ineficaz en el control epidemiológico, dejando de lado incluso el modelo de determinantes sociales. De tal manera que la respuesta que se ha desarrollado es una respuesta que involucra a la sociedad y por lo tanto involucra todas las miradas de largo plazo en controles que están basados en la restricción, en el confinamiento y todo ese otro tipo de medidas que ya conocemos bien. Sobre eso yo he publicado ya un par de artículos, los invito a que los lean quienes deseen profundizar, porque pues es claro que hay suficiente evidencia de que siendo positivo ese tipo de enfoque en el sentido de atenuar la morbilidad y la mortalidad, es totalmente ineficaz para cambiar la tendencia y los picos que se han presentado. No ha logrado modificar ninguno de esos aspectos y ha tenido una serie de consecuencias muy grandes en términos de todo lo que son campos de la cultura de un pueblo, digamos, la salud mental, los comportamientos sociales, las formas de organizarse y vivir, las formas de trabajar, etcétera, que ahora
están apenas siendo o intentando recuperarlas. Y por lo tanto la necesidad de recuperar el enfoque de determinantes. Si lo vemos, pues curiosamente la necesidad de una respuesta rápida y la incorporación de ese enfoque y de experiencia epidemiológica, que es muy estructurada en ese sentido, condujo a las decisiones político-estatales que son de tipo reduccionista, ¿sí? Por lo tanto, pues esa visión reduccionista, que es la que a su vez se expresa en los grandes medios, es que hay un virus circulando y sus variantes y se debe atacar todos los aspectos que facilitan la transmisión. Pero para eso hay que afectar la cultura, las formas de comportamiento social, etcétera, etcétera, incluso ponerlas fuera de la legalidad. Todavía no hemos logrado superar ese punto de vista, aunque ya hay experiencias que avanzan por ese camino. Y por lo tanto, pues han llevado a que desaparezcan los determinantes sociales de la salud en las decisiones, no en el esquema está ahí, eso es bien conocido. Si ponemos dentro de este esquema la pandemia, vamos a encontrar que todo este conjunto de determinantes estructurales, intermedios, como se les quieran llamar, macro, meso, o como se les quiera con el título que se les quiera poner, están en medio de un conjunto de interacciones para las cuales la respuesta reduccionista y de confinamiento y de restricción aislada es totalmente ineficaz. Listo, Carlos. Muy bien. Minutos para... Entonces es necesario ampliar la gobernanza, pero pues, y eso influye en el plan. En el plan, de alguna manera, hay que incluir esa dimensión cultural que no está pensada de una manera bastante limitada. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor Carlos Agudelo, muchas gracias por estas reflexiones tan importantes que coloca usted de entrada. Creo que ahí hay cosas muy, muy claves de la reflexión. Quiero resaltar ese planteamiento que hace usted de entrada, ¿no? De la falta de sintonía de los tiempos entre un plan decenal y los planes de gobierno, los planes de desarrollo, ¿no? Nacionales y locales, que sin duda es importante tener en cuenta, y también con lo que cierra con las lecciones de la pandemia, que creo que estamos obligados a revisarlas de cara a esta apuesta de un nuevo plan decenal, porque si no, digamos, estaríamos perdiendo esta experiencia tan inédita y tan dolorosa también que ha significado para el campo de la salud pública. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Entonces le doy la palabra ahora a la doctora Verónica. Muchas gracias por su participación. Adelante, tiene 15 minutos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias pues, por invitarme en este espacio tan importante para la construcción. Y pues bueno, desde mi experiencia en estos 10 años de implementación del plan decenal, poder aportar el trabajo. Entonces voy a compartir una pequeña presentación más como de ayuda a lo que les quiero pues como expresar. Me cuentan si ya podemos ver la pantalla. Sí, se ve. Si la amplías, por favor, y ya se está viendo. Ok, ya, listo. Entonces, finalmente, lo que les quiero comentar es a partir de las preguntas del conversatorio. Entonces es más una experiencia desde los territorios, una experiencia de ambos aspectos, positivos y negativos. Entonces, lo primero es que yo creo que el plan decenal de salud pública como un instrumento de política pública, pensándolo como instrumento, sí logró, al menos desde lo teórico, unas transformaciones desde lo político, tratando de integrar algunos sectores, nos pone a pensar en otras dinámicas desde el asunto político y de planificación,
intenta involucrar diferentes niveles de gobierno, que pues al final voy a expresarlo, pues no lo logra como uno quisiera. Si bien con lo que decía el profe Carlos Agudelo no se veo la operativización de esos determinantes de la salud, pero yo sí resalto que al menos se empieza a influir en ese discurso la importancia de los determinantes, a resaltarlos, a evidenciarlos, y yo creo que ese es un primer paso para que luego se puedan integrar y operativizar. Desde lo técnico, yo creo que el plan como instrumento nos aporta unas transformaciones o nos da unos aportes, porque si bien no logra muchos aspectos en los procedimientos, sí ordena ese proceso de planificación, lo esquematiza, lo estructura. En salud, un proceso de planificación a largo plazo, veníamos pensándonos la salud para 2, para 3 años, y ahora desde lo técnico ponernos a pensar, bueno, vamos a tener una visión de 10 años, yo creo que eso aporta, profundiza el concepción de salud. Yo creo que hemos avanzado en esa concepción, las mismas comunidades y los mismos líderes comunitarios también ven una transformación en esa concepción de salud cuando uno trabaja con ellos, ya avanzan y trascienden. Nos obligó, y yo digo pues como la palabra obligó entre comillas y subrayado, a mejorar nuestra comunicación con otros sectores. Y yo creo que aquí, alejándome un poquito desde el discurso académico, aprender a bajar nuestro lenguaje técnico de salud para podernos acercar a sectores como la planeación urbana, como los ambientalistas, nos obligó a cambiar ese discurso y a bajarlo para poder acercarnos a ellos. Y desde lo social, yo creo que como instrumento favorece la participación social y comunitaria como instrumento, y pues nos puso a pensar a cómo iban a ser esos procesos de articulación. Sin embargo, cuando ya pasamos de este instrumento de política, de tenerlo ahí, bueno, entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio de formulación. Yo digo, bueno, si logramos ese ejercicio de integración de los sectores para lograr esa articulación, esa integración. Yo creo que ahí faltaron muchos asuntos. No se articularon los diferentes niveles territoriales. Cuando se inicia en el año 2012 esos procesos de planificación desde ministerios, yo creo que ahí el asunto de la centralización choca un poco con las capacidades territoriales y las realidades territoriales. Ese proceso de formulación no siempre estuvo articulado con todos los sectores, y eso, digamos, que obedece a que a nivel normativo una resolución, que fue la que adaptó el Plan Decenal de Salud Pública, no tiene la fuerza normativa para vincular de forma obligatoria, por decirlo así, otras competencias y otros sectores a nivel de gobierno y a nivel territorial. Entonces, y además a que haya esa continuidad en los diferentes periodos de gobierno, como nos lo expresaba claramente el profesor Agudelo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la visión de planeación de 4 años no era tan vinculante, debido a que pues tenemos una ley bajo una resolución, entonces ahí pues nos limita. No hubo claridad desde el proceso del ejercicio de formulación en esa integralidad de la salud pública, ese modelo de salud pública que plantea el Plan Decenal, con las políticas de protección y desarrollo,
con el modelo de aseguramiento y con el modelo de prestación de servicios. Yo creo que aquí eso, y lo voy a manifestar también durante todo el transcurso, porque es uno de los elementos que más limita poder lograr esos objetivos. Eso no hay una articulación, no hay una verdadera apuesta por integración de esos modelos que muchas veces son contradictorios o riñen entre sí. La formulación retrospectiva, recordemos que el plan decenal se formula en el año 2012, se adopta en el año 2013, pero realmente los lineamientos de formulación para los territorios llegan en el año 2015, terminando un plan de gobierno. Entonces ese ejercicio de formulación retrospectiva yo no lo veo que es adecuado, porque era forzar un plan 2012 de gobierno que ya estaba terminando 2012-2015, forzarlo a un nuevo ejercicio de planificación que llega tarde. Entonces básicamente yo creo que el plan decenal de salud pública empieza a implementarse en los territorios es en el año 2016. O sea, vamos a ajustar solamente 5 años, 6 años de implementación efectiva en los territorios, porque pues no podemos caer en esa falacia que implementamos en los municipios y en los departamentos desde el año 2012. Eso no es cierto. Pero también reconozco que sí hubo aprendizajes en algunos sectores, reconociendo la salud y esas acciones en salud como importantes. Se pudieron introyectar de alguna manera a nivel técnico, político, comunitario, conceptos como salud en todas las políticas, eso no se hablaba antes, pero aunque existían desde lo académico, desde la teoría, eso no había llegado a los niveles de instrumentos de salud y territorios saludables. Con una mayor fuerza, pues permitió incluirnos en esos procesos de formulación de alguna forma. Y el modelo de formulación, aunque pues muy criticado, la estrategia de paz a la equidad, un poco compleja para algunos territorios desarrollarla, este modelo de formulación, de mi perspectiva, yo creo que sí permitió articular varias dimensiones del desarrollo humano, al menos en la etapa de formulación, al menos visionarlas en ese proceso. Entonces, yo creo que falta bastante para uno decir que sí hubo un ejercicio de integración real en la formulación, y mucho menos cuando vamos a bueno, ¿cómo fue esa implementación? ¿Sí fue una realidad o nos quedamos en el papel? Entonces, hay muchas cosas. Muy de acuerdo con lo que nos expresaba el profe Carlos, y seguramente me imagino que Luis Alberto lo va a expresar en todas esas dificultades que hay en los procesos de implementación y de prestación de servicios, y mucho más en los asuntos de las poblaciones y de los asuntos diferenciales, pero hay unos temas supremamente importantes. La explosión, desarticulación y no oportunidad normativa. O sea, el sector salud tiene una explosión normativa desaforada, con muy mala calidad, y eso influye en esos procesos de implementación. Y es en una recorrido que hicimos de todos esos asuntos normativos, realmente es complejo y no permite una buena y adecuada implementación de lo que se planea. No hubo claridad desde el principio, y yo creo que muy de acuerdo con el profe Carlos en esos diferentes modelos. No hubo claridad sobre el modelo de operación y de implementación en nivel territorial. Yo creo que hay falta, y ojalá en este nuevo ejercicio las claridades existan, porque realmente cuando llega esa política país y el modelo de atención en salud, que uno le dice, venga, sí,
verdaderamente puede ser el modelo de operación del Plan Nacional de Salud Pública que nos permita articular, pero es que llega 5 años después, al menos su fase normativa, en las guías aún se están construyendo y ya estamos terminando. Entonces, esa falta de claridad no permitió una buena implementación de todo eso que se formula. Se sigue manteniendo el mismo modelo de distribución de recursos en el sistema, o sea, la mayor porcentaje para la prestación de los servicios de salud y un mínimo porcentaje para los asuntos de la promoción y prevención, que son los grandes fuertes del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, yo creo que aquí hay que repensar ese modelo de redistribución de los recursos, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no es cierto? No se tiene una visión clara de la verdadera capacidad instalada en el país para la implementación. Eso no es real. No sé, no, o sea, el tema de esa, si la política país y el modelo es ese modelo de operación para llevar todas las acciones de salud pública y la integración con la prestación de los servicios, no hay una visión clara de esa capacidad instalada para la implementación. Finalmente, yo creo que la centralización como está hoy, aunque puede no ser tan dañina, pero no permite generar capacidades en los territorios. Cuando todo es impuesto, no construimos, no generamos, no educamos y no tenemos recurso humano con esas capacidades territoriales para la implementación. Sin embargo, Verónica, señor, dime. 3 minutos para concluir, por favor. Sí, claro. Gracias. Sin embargo, hay unos asuntos muy importantes en la perspectiva de las intervenciones colectivas, dimensiones que se amplían como la salud ambiental, el concepto de la vigilancia en salud que se amplía, en fin. Y los resultados, yo creo que aquí nos tenemos que hacer las preguntas, los objetivos planteados aquí, estos 3 objetivos. No sé si esas metas, si podemos decir que si avanzamos en esos 3 objetivos, ya que nos queda un pendiente y es el sistema de información y ese es el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, que es una gran debilidad que hoy tenemos en los territorios para decir cómo nos fue en esa implementación del Plan Decenal de Salud Pública en estos al menos primeros 8 años, porque yo todavía tengo esa posición. Nosotros empezamos a implementar este plan en el año 2016. Entonces, yo lo dejo en incógnita si hemos logrado esos resultados. Y finalmente, estas reflexiones, como desde los aportes de este recorrido y de mi experiencia en los procesos de formulación, en los procesos de planeación, la formulación debe ser participativa y vinculante y no desconocer el conocimiento y las realidades territoriales. Aquí, y eso es un asunto de la centralización desconoce el conocimiento y la realidad territorial y es una barrera que hay que eliminar. Las metas deben ser basadas en la realidad nacional. Sabemos que vivimos en Colombia, entonces yo creo que el modelo que están proponiendo de teoría de cambio tiene unos supuestos que hay que construir porque esa es la realidad nacional. La metodología de formulación debe permitir identificar la cadena de valor real, no una cadena de valor forzada que, digamos, no permite esa articulación entre los procesos, tiempos y herramientas de la planeación nacional y otros instrumentos normativos. O sea, si de verdad queremos una verdadera articulación de sectores, debemos despojarnos de ese egocentrismo en salud, como salud es el centro de todo. No, yo creo que es al revés. Debemos de comprender muy bien qué es el tema de salud en todas las políticas.
La vinculación normativa es fundamental. No sé si el nuevo plan va a ser a nivel de resolución, eso no le da fuerza normativa para poder tener instrumentos reales políticos, para poder traer otros sectores, pues no como un favor, sino como un compromiso. Hay dimensiones que quedaron débiles y yo creo que eso se verá en cuando se haga todo el asunto de las metas y de los resultados. Finalmente, hay asuntos que quedan pendientes en este plan, como las migraciones, como el sistema de información en salud, la sostenibilidad, la gobernanza y la gobernabilidad, y totalmente de acuerdo con lo que nos planteaba el profesor Carlos Agudelo. La realidad de la pospandemia nos invita a revisar las dinámicas de implementación territorial y el uso de nuevas tecnologías, por lo que finalmente creo que la revisión del PIC y de su forma de implementación y seguimiento es fundamental en el nuevo proceso de planificación, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Y aquí les dejo esta imagen, esta diapositiva de lo que creo que es fundamental, la articulación entre la academia, la comunidad, las organizaciones y otros sectores con el Estado para los procesos de planificación. Si esto no se hace desde el principio de la planificación, la implementación no va a ser exitosa. Esto les quería traer. Muchas gracias por este espacio y quedaré atenta a luego los conversatorios y preguntas. Ok, doctora Verónica, muchas gracias por sus aportes, muy importante, pues, esa voz desde lo territorial de aquellos que han estado en la implementación del plan decenal, ¿no? En el foro que impulsó, en el primer foro que impulsó el ministerio alrededor de la evaluación del plan decenal, una cosa clara que quedó desde lo institucional es esa distancia entre lo nacional y lo territorial que ha sido muy difícil de salvar, y también el problema de poner en operación la intersectorialidad. En ese sentido, resalto eso, digamos, la dificultad de contar con varios enfoques, como se propuso, pero sin una claridad de cómo operacionalizarlos. Y pues el mismo problema de el modelo operativo del plan decenal, que sin duda debe ser revisado para esta nueva formulación. Entonces, muchas gracias, doctora Verónica. Le doy la palabra entonces ahora al doctor Luis Alberto Martínez. Un saludo especial, Luis Alberto. Te agradezco mucho por estar acá y tienes la palabra. 15 minutos, Luis Alberto. Bueno, buenos días. Espero que me escuchen bien. Un saludo muy especial para todos, para la Alianza. Gracias por la invitación. Les voy a compartir una presentación que voy a tratar de hacer lo más eficaz posible en el uso del tiempo. Deben estar viéndola ya en este momento. Pues tratando de desarrollar las inquietudes que se nos plantearon. Nosotros representamos a los hospitales públicos del departamento y participamos también en la agremiación nacional ACESI. Desde cuál es el significado de contar con el Plan Decenal de Salud Pública aprobado en la Ley 1438. Primero hay que contarles que cuando estaba el proyecto de ley, veníamos de un espacio de debate que duró un poco más de un año, porque si ustedes se acuerdan, estábamos a finales del 2009 y principios del 2010 discutiendo la emergencia social decretada por el doctor Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, emergencia social que trataba de limitar las garantías constitucionales ya alcanzadas vía jurisprudencial por la población colombiana en lo que es el derecho fundamental a la salud. Se trataba de limitar la autonomía médica, si habría una puerta expedita para liquidar los hospitales públicos, se le metía la mano al bolsillo a la población para pagar las prestaciones excepcionales, entre otras. Entonces el debate era, bueno, necesitamos una ley ordinaria o una ley estatutaria. Y ganó la tesis en ese entonces de que necesitábamos
una ley ordinaria. Y esta ley 1438 pues trajo, como dicen los abogados, unos mojones importantes, ¿cierto? Uno de ellos fue el Plan Nacional de Salud Pública, el poder planear en el mediano y largo plazo, poder organizar algunos recursos, algunas estrategias para poder, digamos, mejorar de manera progresiva, como lo plantea luego la ley estatutaria, pues la garantía del goce efectivo del derecho. Adicional a esto, pues se plantean unos artículos que fincan en la atención primaria en salud, en el primary health care, con el enfoque renovado, pues lo que sería un modelo de atención, que luego se distorsiona, se trata de distorsionar en el plan de desarrollo del presidente Santos y luego pues lo que los fallidos proyectos de reforma que por fortuna se han podido hundir, el proyecto de ley 210 del 2013, el otro proyecto que hubo más o menos hace 3 años y el proyecto 010 de este año que trataban de profundizar el aseguramiento comercial del cual todavía no terminamos. Entonces el plan decenal pues trata de definir lineamientos a manera de política de Estado, no de gobierno, y esto ya lo han repetido pues mis antecesores, la doctora Verónica y el doctor Carlos. Trasciende periodos gubernamentales, lo que aspiraríamos a que se den continuidad en el tiempo y trata también de incentivar la articulación intersectorial e interinstitucional bajo algunos objetivos comunes y convoca hacia la acción sobre los determinantes sociales que interfieren y que provocan factores de riesgo que alteran el bienestar de la población. No obstante, ya en el modelo de operaciones es cuando tenemos muchas dificultades y cuando, digamos, las fallas estructurales que tiene nuestro sistema de salud colombiano impiden avanzar de manera afirmativa, incluso nuestro propio modelo de desarrollo como Estado. En lo que se nos plantea del análisis y el concepto sobre el proceso de formulación, implementación y resultados, pues ahí estamos con una deuda que ya también planteaban Verónica y el doctor Carlos, donde en la formulación pues se logró avanzar, digamos, tratando de auscultar en los territorios, pero obviamente esto no es un ejercicio completo, todavía habrá mucho que hacer. Y pensamos que si la idea es utilizar como la metodología del ciclo administrativo del PHBA, pues permanentemente habrá que estar haciendo la formulación, no esperar cada 10 años, sino que habrá que ir ajustando permanentemente y readecuando las cosas y consultando, ¿cierto? Y haciendo a que la comunidad, la sociedad civil participe de manera eficaz, la academia, las agremiaciones y demás. En la implementación, pues también hay digamos, muchas preguntas, muchos cabos sueltos, en especial en lo que tiene que ver con la financiación. La financiación, pues financiación adicional, no la hemos visto. Realmente si hiciéramos un ejercicio que ojalá se esté haciendo de los recursos nuevos que ingresaron al sistema para ayudar a hacer sinergia con los otros que ya existían, y darle pie y hacer efectivos esos objetivos que se plantearon en el Plan Decenal de Salud Pública, pues ahí vamos a encontrar, digamos, muchas tareas pendientes. Y en los resultados, pues también hay que decir que no han sido, digamos, los mejores y que en el tema de monitoreo y seguimiento, pues hay unas tareas pendientes. Aquí, pues, digamos, a manera de ilustración, obviamente aquí no se pretende hacer la evaluación, pero lo que nos plantea el ASIS nacional, teniendo las líneas que se priorizaron, algunos de esto, pues nos plantean, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Aquí todavía tenemos unas deficiencias en lo que proviene de la fragmentación y de la segmentación, más bien de la discriminación de la población según su capacidad de pago, que también tiene que ver con la capacidad de acceso a los servicios de salud y obviamente con todo
lo que tiene que ver en este caso con dieta, con empleo, etcétera. Aquí algunos indicadores, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, uno de los determinantes que se trata de impactar y que todavía vemos que el bajo peso al nacer, pues todavía, y que como ustedes saben, incide en el bienestar de la población y fomenta, hace sinergia con la aparición de otras enfermedades a lo largo de la vida de las personas. Igual en lo que tiene que ver con el aspecto laboral, pues ha habido un incremento importante en la afiliación a las empresas administradoras de riesgos laborales, que también hay evaluaciones pendientes de qué tanto reinvierten en la seguridad, en la salud y en el trabajo de los asegurados, de los empleados. Pero aquí hay, digamos, unas tasas importantes para intervenir de accidentes de trabajos en este lapso de tiempo, indicadores que nos muestra el ASIS nacional. La razón de mortalidad materna, uno de los indicadores trazadores, todavía tenemos unas cifras, digamos, a nivel promedio que muestran una leve tendencia a la disminución, el último reporte, y esto también es una cosa para revisar. ¿Por qué no podemos tener información más vigente que por todas las fuentes de datos, que la información? Sí, pero hay que hacer un plan de trabajo también para fortalecer las capacidades a nivel territorial, con la ayuda de las tecnologías que hay ahora, con las salas de análisis situacional que haya que fortalecer, y obviamente con las capacidades, el talento humano en los territorios, en los microterritorios, para poder avanzar rápidamente en tener datos, digamos, más cercanos, más vigentes. Entonces, aquí tenemos una tarea pendiente. El caso es que estos promedios que se sacan, por ejemplo, estos indicadores, ocultan, digamos, unas disparidades y una discriminación a nivel territorial en lo que es la residencia de las personas. Entonces, las personas que viven en las áreas rurales dispersas, pues tienen aportan más a la mortalidad materna, como se ve en este caso, que las que están ubicadas en las cabeceras. Aquí tenemos también muchas tareas pendientes que obviamente hacen que nuestro país pues siga pues en los primeros lugares de inequidad en salud. Igual lo que tiene que ver en las brechas de la razón de mortalidad materna en esta gráfica que nos plantea el análisis de situación en salud. Igual cuando lo comparamos con los quintiles de pobreza, esto es una cosa repetida en varios de los indicadores. Cuando vemos los mapas que nos plantea el mismo gobierno nacional, hay, digamos, unos límites que evidencian pues que no hay un suficiente control de los determinantes y no hay un desarrollo integral y armónico a nivel nacional. En mortalidad infantil pasa una cosa similar, ha habido un descenso todavía lejano pues de países similares al nuestro y obviamente algunos más desarrollados, pero estos promedios igual ocultan una discriminación que hay aquí, por ejemplo, por el nivel de aseguramiento, donde el régimen contributivo pone menos mortalidad infantil, por ejemplo, que el régimen subsidiado. Igual el lugar de residencia incide de manera importante, obviamente, en el acceso a los servicios, pero estas habilidades las tenemos que trabajar. No podemos seguir postrando a nuestras comunidades rurales y rurales dispersas, que porque es que allá no hay mercado, entonces no podemos fortalecer las redes de atención. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder garantizar el acceso a los servicios y mejorar y controlar los determinantes sociales y económicos? Igual pasa con el aspecto socioeconómico en estos indicadores. Igual, esto es una cosa repetida, como les decía anteriormente. Otros indicadores estructurales, aquí el tema del agua potable, pues en esto que nos muestra el mismo ASIS nacional, todavía hay brechas importantes, esto ya debería estar resuelto. Aquí recientemente hablábamos en uno de los municipios del departamento de Antioquia, desde hace 25 años se está tratando de hacer un acueducto y una región turística del departamento y todavía no cuenta con agua potable.
Y el profesor Mauricio Uribe también nos recuerda qué tan desiguales somos. Y entonces, en esta gráfica, él nos muestra la razón entre el ingreso del 1% más rico de estos países y lo compara con el ingreso del 40% más pobre. Y entonces tenemos Colombia como en Colombia el número de veces que el ingreso del percentil más rico de la población supera el ingreso del 40% más pobre es escandalosamente alto en esta serie de países. Y obviamente esta desigualdad pues reproduce las inequidades, no nos hace iguales frente al control de los determinantes, frente a los accesos a los servicios de salud y frente a lo que denominamos el cuidado integral. Y entonces, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas y las recomendaciones que se pudieran hacer? Pues aquí tenemos eso a manera de retos. Uno de los principales que nos plantea la misma Organización Panamericana de la Salud, y es que aquí nos engolosinamos con el tema de la cobertura en el aseguramiento, pero realmente nos alejamos del acceso efectivo. Entonces, ¿qué ganamos con tener coberturas de aseguramiento sin tener acceso efectivo y control de los determinantes sociales de la salud? Pues ahí no podemos hablar de ninguna cobertura universal, y mucho menos si no tenemos redes resolutivas y de calidad que garanticen ese acceso efectivo. Y aquí tenemos una tarea pendiente, y desde la agremiación pues, que represento a nivel departamental y nacional, pues necesitamos garantizar la operación de la red pública hospitalaria. Seguir planteando que la red pública hospitalaria del país tiene que salir a vender servicios para poder pagarle al médico, al odontólogo, para poder seguir saliendo a la vereda, al corregimiento, pues obviamente pensamos que por ahí no es. Un sistema que le entregó la salud pública al mercado, pues poco va a avanzar en estos indicadores que revisábamos. Y necesitamos recuperar la autoridad sanitaria, una de las tareas del mismo Plan Nacional de Salud Pública. En muchas de sus competencias, de sus responsabilidades que se le entregan desde la misma Constitución Nacional, que se reiteran en la Ley 715, en la Ley Estatutaria. Bueno, hay muchas tareas pendientes ahí, en especial esta, el monitoreo y el seguimiento, cómo realmente podemos crear capacidades en los territorios para poder tener información que nos ayude a tomar decisiones eficaces. Esta que la subrayamos, alinear al interior el Ministerio de Salud. Este es un reto mayor, En los 22, 23 pisos del Ministerio, en cada piso hay una mirada distinta que nos inquieta, ¿cierto? Decían ya mis antecesores con las variaciones que han habido entre la política de atención integral en salud, el MIAS, el MAITE, las RIAS, etcétera. Lo último, el prestador primario, que nos preocupan los lineamientos que se están dando desde el orden nacional a los territorios, tratando de disminuir las capacidades de estos prestadores, sobre todo en el área rural y rural dispersa. 2 minutos, doctor Luis Alberto. 2 minutos para que se... Ya estamos terminando. Gracias. Necesitamos también mejorar la coordinación intersectorial, acabar con la fragmentación de los servicios de salud y la fragmentación que aquí arranca sobre plantear la salud pública como responsabilidad, como unas acciones colectivas a cargo de las entidades territoriales y la atención individual a cargo de las mal llamadas aseguradoras. Y necesitamos también acabar con el énfasis en un modelo biomédico morbicéntrico que en palabras de la Corte lo que hace es ir en detrimento de la dignidad humana, toda vez que hay que esperar que las personas se afecten para empezar a tratarlas. Asignar los recursos según las competencias territoriales y sobre todo según las necesidades poblacionales. Y aquí tenemos un acto legislativo pendiente de retomar lo que plantea la Constitución del 91 de cómo se distribuyen los recursos a nivel territorial. Finalmente, recuperar la capacidad resolutiva de las redes de servicios en las zonas rurales y rurales dispersas. Por último, creemos que sin participación social y comunitaria, y aquí citamos a Martha Nussbaum, necesitamos fortalecer y crear capacidades. El Estado y las políticas públicas tienen la tarea de mejorar la calidad de vida de las personas, sustentada en políticas que apoyen y protegen el desarrollo de todas las capacidades
de acción y no como receptores pasivos de prestaciones sociales. Y para ello una capacidad importante es la de afiliación, poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u otra. Se desprende entonces la elección de políticas que protejan y apoyen la agencia, la capacidad de acción del individuo, en vez de otras que infantilicen a las personas y las traten como receptoras pasivas de prestaciones. Control sobre el propio entorno político, poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que se tomen. Y para ello, la ley estatutaria nos recuerda que el derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes en el sistema que las afecten o les interesen. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alberto, por tu presentación, por tu exposición. Creo que en la exposición del doctor Martínez queda claro pues, que analizar el plan decenal de salud pública no es posible sin analizar y conectar el tipo de sistema de salud que tenemos, porque ahí pues se establecen un conjunto de limitaciones y barreras precisamente para el campo de la salud pública. Entonces creo que los elementos que él presenta allí son claves y de los mismos alcances que el sistema de salud proporciona en metas y en mejoramiento de salud pública para la población. Y por otro lado, pues también entender el valor de la red pública hospitalaria de las empresas sociales del Estado en estas dinámicas que también pues han sido fuertemente afectadas en este proceso de estas décadas de desarrollo del sistema de salud. Bien, entonces ahora le doy la palabra a la doctora Rentería para tu exposición. Entonces tienes 15 minutos, Junior, por favor. Adelante. Buenos días a todos. ¿Será que me pueden ayudar con la proyección de la presentación? Sí, por favor. Andrés, si puedes presentar la presentación. ¿En dónde está la presentación? El doctor Eduardo, no. Ok. Eduardo, ¿tú podrías entonces presentar, por favor? Déjame, yo reviso porque me la debe haber acabado de enviar, seguro. Déjame, yo reviso. Sí, Andrés, te la voy a reenviar en este instante. Aquí la tengo. No la había visto. De antemano me disculpo. Acabo de enviar ahí. Ahí está. No te preocupes. Muchas gracias. Tranquila, no te preocupes. Ya está todo en orden. Todo en orden. Gracias. Ya la Si van a quieres compartir. vas pues avanzando en tus comentarios y ya se coloca la presentación. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor estar en este espacio con ustedes y escuchar las intervenciones de mis antecesores. Puntualizo mucho con lo que estaba diciendo la doctora Verónica respecto al enfoque que se le ha dado al plan decenal en salud pública. Si bien es cierto, venimos hablando del plan decenal de salud pública y tenemos como referencia el impuesto el que se estableció en el 2012 hasta el 2021 y este nos deja una serie de lecciones, ¿sí? Que es importante analizarlas a detalle. Realmente me gusta que se esté hablando del enfoque territorial respecto al plan decenal y considero que la primera pregunta en la cual nos establecen que cuál sería el beneficio
que nos representa la ley 1438 respecto al plan decenal, considero en este punto que es el enfoque, ¿sí? Se nos da enfoque territorial, pero también un enfoque étnico. ¿Por qué es importante? Arrojan las problemáticas que afronta el país. No podemos desconocer que el enfoque étnico es crucial en cuanto a una adecuada formulación e implementación dentro de un plan decenal en salud pública. Pasemos a las preguntas para tener una orientación, por favor. La siguiente diapositiva, si me colaboras, te lo agradecería mucho. Gracias. En este punto, entonces, como les venía diciendo, en este punto es importante analizar las problemáticas y es el hecho en el cual no podemos estar desconectados de las realidades que se afrontan desde los territorios. La pandemia sin duda nos deja unas grandes lecciones y es que, pues, aunque evidentemente no estábamos preparados para enfrentar una pandemia, de cierta forma se encargó de acrecentar las brechas de desigualdad en las regiones. Y aquí, antes de puntualizar en cada una de las preguntas, sí quiero detallar un poco. En cuanto al tema de cuáles son los cambios que se han generado posterior a la pandemia. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, en este punto es importante aprender de las reflexiones generadas acerca del plan 2012-2021, y es que nos permite avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. Pero no es un secreto evaluar que la salud como derecho tiene cierta conexidad con otros derechos, y que en este punto las realidades que se afrontan en los territorios también nos establecen que la salud ya está concebida como privilegios, ¿sí? En cuanto a la cobertura, en cuanto a las condiciones de acceso que se presentan, en cuanto a las problemáticas que se presentan en los territorios. Pasemos, por favor, a la siguiente presentación. Entonces, el plan decenal del 2012-2021, sin duda alguna, representa una serie de desafíos, y en este punto de partida en el cual se pretende elaborar el plan decenal 2022-2031, no se puede desconocer las brechas de desigualdad que, como inicialmente los había mencionado, ocasionó la pandemia. En las condiciones que se viven en los territorios, que no pueden ser ajenas a las problemáticas que se afrontan dentro del país, porque claramente no hay que desconocer que la pandemia generó aumento de diferentes problemáticas como el conflicto armado, el desplazamiento, las brechas de desigualdad en cuanto al acceso al sistema de salud como tal, la cobertura, la afiliación, el acceso a agua potable, la alimentación, ¿sí? Entonces, todas estas problemáticas nos hacen referencias en puntualizar que el enfoque étnico, debido a que los sitios y los lugares en los cuales se encuentra mayoritariamente esta población, son los que casualmente, a raíz de toda la estructura como se ha manejado la desigualdad y pobreza extrema en el país, ha sido golpeado por estas problemáticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Si bien es cierto, hay una serie de determinantes que condicionan el éxito o el avance en cuanto a la implementación, la formulación y la implementación del plan decenal en salud pública. Estos determinantes, de cierta forma, están siendo muy visibles dentro de las poblaciones. La educación, el problema de conectividad, sin lugar a dudas, a raíz de la pandemia, el proceso de aislamiento y todo lo demás dentro de estas comunidades, el problema de la conectividad sin duda aumentó la brecha en cuanto al acceso de los jóvenes, de los niños, para asistir a sus lugares de estudio. Tenemos también un problema y es las vías de acceso dentro de los territorios, las vías de acceso, que muchos no cuentan con un acceso adecuado. Entonces, esto también limita en que se dé esa conexión en recibir la atención en salud, porque tienen que desplazarse, si están en unas veredas, tienen que desplazarse desde sus veredas a los sitios centrales donde se está dando la atención inicial, en las cuales también
y esto lo digo como una experiencia por toda el acompañamiento que se ha realizado con las poblaciones en los territorios, el profesional o el encargado de la atención, llámese el profesional de la salud directamente, las tomas de laboratorios y exámenes y todo esto, por las condiciones de acceso que son bastante difíciles, tienen que disponer días específicos para realizar la atención. Por decirlos en palabras un poco más concisas, las personas que están en los territorios, todas estas poblaciones tienen que elegir un día para enfermarse, porque si no, si es el día en el cual no hay una atención inmediata, todas las condiciones que implican desplazarse desde sus territorios de origen, obviamente retarda la atención, la prestación del servicio, el acceso a los medicamentos y todo lo demás. Por favor, pasemos a la siguiente. Entonces, aquí quería puntualizar, porque si bien es cierto, estamos hablando desde la academia y es un aporte significativo en cuanto a cómo se deben manejar estas realidades, también es importante escuchar de las voces de las personas que están de cara ante las problemáticas, de las personas que se van a ver afectadas por la implementación de este plan decenal en salud pública, que obviamente no puede dejarlos de lado. La pobreza, el Estado y la falta de voluntad política, la centralización de cómo se manejan los servicios, cómo se prestan los servicios en estas ciudades sin lugar a dudas, ocasiona que la brecha siga siendo más desigual, más amplia, ¿sí? La violencia, los grupos armados, el desplazamiento, tenemos el caso de los indígenas, ¿sí? Que fueron desplazados en el último mes, y esa es una situación que también es importante tenerla en cuenta en cuanto a las realidades que se viven en el país. ¿Por qué? Porque quizás otros países no enfrenten la problemática tan cruda como la estamos enfrentando nosotros, pero sin duda la salud pública se ve afectada cuando no se tienen en cuenta estas realidades que a diario están viviendo las personas dentro de las comunidades territoriales, ¿sí? Entonces, ocurre el desplazamiento, llegan los grupos indígenas que se encuentran en estos momentos en el Parque Nacional, si ya no fueron reubicados, y todo esto no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a agua potable, necesidades básicas están insatisfechas, servicios de baños, cosas que nosotros vemos como normales para ellos, en este caso las condiciones de por sí desplazarse de sus territorios y venir a la ciudad, ¿sí? Asentarse en la ciudad de cierta forma sin condiciones, sin garantías, también es una problemática que es importante tener en cuenta en cómo se da la prestación del servicio y cómo se hace parte la realidad que viven las personas en los territorios, ¿cierto? La alimentación, como lo dije, la pandemia evidenció que en ciudades como Cartagena, Barranquilla, la brecha en la cual las familias ya no se están comiendo 3 comidas al día, entonces obviamente vamos a tener un mayor índice de desnutrición. Entonces es importante tener en cuenta todo eso para la implementación, la formulación y la implementación del Plan Decenal 2022-2031. Pasemos por favor la siguiente. Entonces, tenemos otra cara de la pandemia que sin duda, como lo estaba comentando el doctor Carlos, y es la pospandemia. La pospandemia, de cierta forma, va a ser un poco complejo el manejo y adaptarnos a lo que se viene, ¿sí? Vamos a tener, actualmente pues Colombia tiene una cifra de suicidios extremadamente alta, pero la salud mental en el país actualmente es bastante complicada y es importante que la implementación de las políticas públicas en salud mental con enfoque étnico diferencial también se establezcan dentro de este plan. No podemos ser ajenos a las realidades que ven las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, ¿sí? Que en el caso de las raizales, todo el tema de los desastres naturales también ocasionaron que tengan un retroceso en el acceso a los servicios de salud. Entonces, todo eso es importante analizarlo desde diferentes aristas, desde diferentes enfoques. Pasemos a la siguiente, por favor. Y aquí simplemente quería hacer mención a cuáles son todos esos determinantes, esos elementos que afectan la salud pública y afectan la salud mental de los pacientes, de las comunidades, de los individuos. Sé que se está elaborando una política pública en salud mental, pero esta no puede ser ajena a las necesidades reales que tienen las personas, ¿sí?
y es romper también con ese estigma de que la salud mental es necesaria, así como la salud física, ¿sí? Romper ese estigma y también permitirle el acceso a las personas, no solamente de sus comunidades, sino también ese contacto directo con los profesionales en salud mental. Porque a raíz de esto limita que muchos se vean beneficiados y que muchos acudan a tiempo y que muchas vidas sean salvadas, ¿sí? Entonces es importante también hacerle frente a esta problemática. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí quería hacer énfasis en unas gráficas. Quiero hacer mención en algo importante. Y estoy de acuerdo con las estadísticas que estaba mencionando el doctor Luis Alberto en cuanto a que es desafortunado que no tengamos estadísticas más recientes. Es desafortunado que muchas poblaciones y la caracterización de muchas poblaciones y los elementos para estudiar las poblaciones no estén actualizados, ¿sí? Poniendo un ejemplo, el caso de las poblaciones afrodescendientes negras, raizales y palenqueras en cuanto al DANE, que estima en el censo del 2018 que hubo una reducción del 30.8%, una reducción bastante significativa en la población. Y uno dice, en realidad, ¿qué pasó con ese censo que establece que las poblaciones han disminuido? Y obviamente esto afecta mucho en cuanto a las condiciones de cómo acceden a los servicios las comunidades, en cuanto a la inversión directa en las comunidades, ¿sí? Entonces, claramente vamos a ver una serie de repercusiones que nos van a limitar en cuanto a la prestación de los servicios de salud en los territorios directamente. Pasemos a la siguiente, por favor. Traté de agrupar las gráficas un poco. 3 minutos, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Puntualizar en dos puntos importantes de estas gráficas que realmente me parecen alarmantes, debo decirlo. Ahorita estamos hablando de la mortalidad materna. Y aunque no hay estadísticas recientes y que claramente vemos una disminución notoria en la población en el caso de los afrodescendientes, vemos en esta gráfica que fue elaborada por CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud en el 2021, es la más reciente que tenemos, que las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, tienen cerca del 80% más de probabilidades de mortalidad materna. Para mí eso es preocupante. Y más teniendo en cuenta en los lugares dentro del territorio donde se encuentran estas poblaciones. Entonces, el Plan Decenal de Salud Pública tiene sin duda un reto y es permitir la inclusión, permitir que los factores determinantes con enfoque étnico-territorial sean una prioridad, porque las mayores poblaciones que se están viendo afectadas por todo el tema de la pandemia y lo que se viene en la pospandemia tienen este significativo, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Para concluir, concuerdo con muchos de los aportes que estaban dando los doctores anteriormente. Es importante tener en cuenta que se debe dar una participación territorial con enfoque étnico diferencial, ¿sí? Desde los líderes comunitarios, desde los líderes sociales, ¿sí? El fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Entonces, es importante tener en cuenta esto dentro de la elaboración del plan decenal y no sacarlo como una prioridad porque realmente son los que más se están viendo afectados dentro de estas problemáticas. Es importante la centralización, que se dé una descentralización dentro de estas plataformas, ¿sí? Y que no se olviden de que las personas que están utilizando el sistema y los que están en condición de mayor vulnerabilidad son los que tienen menos cobertura, son los que tienen mayores necesidades básicas insatisfechas, son los que tienen menos acceso a agua potable. Entonces, esas serían las anotaciones que quería realizar en esta conferencia. Quedo atenta igual a cualquier pregunta, cualquier comentario al respecto. Muchas gracias, doctora Junior. Muy importante el planteamiento. Creo que resaltaría de la presentación de ella, pues el llamado a la necesidad del reconocimiento de la diversidad y de lo territorial. El plan decenal que está terminando incorporó como uno de sus enfoques el diferencial, pero creo que vale la pena ver precisamente qué tanto operó a partir de las experiencias directas de las poblaciones en los territorios, en las poblaciones étnicas, ¿cierto? Porque suele haber siempre una distancia entre lo que se diseña y lo que llega y se coloca en operación. Entonces creo que
Es muy importante este llamado. Sin duda, el nuevo Plan Decenal de Salud Pública tendría que contar con un diseño de base territorial y un reconocimiento de la diversidad, de lo diferencial de la población nuestra para poder operar de la mejor manera posible. Bien, entonces le paso la palabra al profesor Juan Eduardo Guerrero para esta parte final de nuestro conversatorio. Adelante, Juan Eduardo. Bueno, profe Mauricio y a todos los invitados y ponentes, agradecerles muchísimo las presentaciones, su pensamiento, su reflexión. Realmente hemos cumplido el objetivo que se trazó la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, de poder comprender mejor con diferentes actores, con diferentes pensamientos, experiencias, lo que significa y lo que ha sido, digamos, el Plan Decenal de Salud Pública. Creo que tenemos elementos muy importantes y sin duda en nuestro próximo diálogo abordaremos otro tema con otros actores del Plan Decenal de Salud Pública y podremos contribuir en una mejor forma. Para finalizar y antes de darle la palabra a la profesora María Patricia Arbeláez, que nos va a hacer la síntesis, resumen, recomendaciones y su impresión sobre este diálogo, yo quiero hacerle una pregunta a los ponentes muy pequeñita para que nos den en un minuto, cada uno, un minuto y medio, una respuesta rápida. Escuchando, digamos, las diferentes presentaciones, tenemos el tema de la desigualdad, el tema del financiamiento, el tema del acceso, el tema de los territorios que tienen grandes precariedades para atender. Eso de que yo me tenga que programar para poderme enfermar es supremamente complejo. Y me viene a la mente la idea de que la estrategia de atención primaria en salud juega un rol predominante e importante en el desarrollo de los resultados de un país para un plan decenal de salud pública. Y lógicamente esto requiere financiamiento. Entonces me gustaría escuchar el concepto muy rápido de los ponentes con relación al financiamiento y a la implementación de la estrategia de atención primaria en salud como algo vital y articulador para poder obtener mejores resultados en los territorios y en las zonas más lejanas del país. Entonces le daría la palabra al profesor Luis Alberto Martínez. Un minuto máximo. Adelante, profe Luis Alberto Martínez. Bueno, muchas gracias, profe, por la pregunta. No, pues en la exposición planteábamos, hay una deuda pendiente del Estado colombiano con los territorios. Ustedes saben que en el 2000 hubo un acto legislativo que modificó la fórmula de asignación de los recursos para salud, educación y otros sectores en lo que se denomina el Sistema General de Participaciones. Se han dejado de percibir más una suma exorbitante de billones de pesos. Ahí hay una fuente de financiación clara, pero necesitamos recuperar las plantas de cargos en los territorios, en las secretarías municipales, en los hospitales públicos y demás para poder tener esas capacidades y esa estructura, ¿cierto? Un plan sin estructura pues difícilmente se va a desarrollar. Mil gracias, profe Luis Alberto. De paso la palabra a Verónica Lopera. Adelante. ¿Tú qué piensas y qué recomendarías? Pues pregunta difícil, profe, pero algo mencioné sobre el financiamiento y obvio lo que dice Luis es muy importante, recuperar recursos, pero la redistribución interna de esos recursos es fundamental. O sea, debemos revisar al interior del país cómo estamos redistribuyendo los recursos y la balanza entre la prestación y la salud pública yo creo que es muy importante. Y en cuanto a la atención primaria, fundamental, yo creo que el modelo de atención en salud Maite lo retoma, pero sí hay que hacer diferenciaciones, eso no es una bolsa, adaptado a la realidad de cada zona de cada municipio. No es lo mismo el modelo para Medellín que el modelo para Sabaneta, que el modelo para Vigía del Fuerte o que el modelo para Meta. Yo creo que ahí el asunto es, sí, unos lineamientos mínimos, pero dejar nacionales, porque la atención primaria como está concebida inicialmente
creo que hay que revisarla a las nuevas dinámicas poblacionales en cada uno de los lugares donde viven las personas. Muchísimas gracias, Verónica, por tu respuesta. Profesor Carlos Agudelo, adelante. Carlos Sandoval, perdón. Perdón, ¿quién va a hablar? ¿Carlos Sandoval? No, Carlos Agudelo, sí. No, Carlos Agudelo, adelante, profesor, adelante. Okay. Es que miré allá bueno, yo otro creo, de nuestros docentes. Sí. Bienvenido. Yo creo que nos debemos en Colombia un trabajo a fondo que permita poner, digamos, frente a sí el modelo típico, digámoslo así de alguna manera, de atención primaria, pues, todo ese modelo que se ha denominado atención primaria renovada, el modelo que plantea y que desarrolla el MIAS, o sea, el modelo del MAITE, con todos sus componentes, y lo que sería la propuesta que hace parte de uno o de otro, pero que también es presentada en forma independiente de la atención familiar y comunitaria, no de la medicina familiar, que es apenas un componente, sino de la atención familiar y comunitaria. Yo creo que nos debemos el ejercicio profundo de análisis, y ahí la academia tiene mucho que aportar y investigar y de proponer para que esas cosas se puedan articular. Yo escucho discursos que utilizan uno u otro término como si fueran totalmente equivalentes, como si tuvieran el mismo alcance, como si vinieran de las mismas tradiciones teóricas y prácticas y comunitarias, y yo creo que no es así. Y en la práctica nos chocamos con la realidad de que a veces las secretarías de salud municipales o departamentales están intentando hacer una experiencia de desarrollo de la atención primaria y de repente se les cruza por delante el MAITE, y luego cuando pasan al otro ámbito territorial lo que les plantean es otro tipo de cosas, digamos, y realmente no logramos ponernos de acuerdo en esos términos, digamos, qué es lo que realmente queremos con cada una de las cosas. Cada uno de esos ámbitos y propuestas tiene un discurso, tiene una justificación, es muy bonito oír hablar de cada una de esas cosas, y si uno oye el discurso de atención primaria renovada, pues digamos que quedaría convencido. Lo mismo que si oye el discurso de MAITE en términos de lo que es política de Estado y en términos de lo que pueden ser experiencias departamentales. Y en menor grado el discurso de atención familiar y comunitaria, porque está mucho menos desarrollado en el país. Entonces creo que ahí nos debemos un ejercicio más profundo de análisis y de complementación de uno y otro. Muchas gracias por sus palabras, profesor Carlos Agudelo. Muchísimas gracias. Finalmente, Junior Rentería, doctor, adelante. Bueno, es un tema bastante complejo, sí, es un tema bastante complejo que sin lugar a dudas, como dice el doctor Carlos, requiere un análisis, ¿sí? Y un análisis de fondo, ¿sí? De cara a las realidades que viven en los territorios. Aunque se ha visto mucho esfuerzo en cuanto a fortalecer. Profesor Carlos, cerrar su micrófono. Carlos, cerrar. Gracias. Aunque se ha visto mucho esfuerzo en fortalecer las redes de atención y también... Ya puedes continuar. Como les decía, que aunque se ha visto mucho esfuerzo en fortalecer las redes de atención y también la prestación de los servicios, es importante tener en cuenta que tenemos que fortalecer la atención primaria en salud, ¿sí? Más enfocada en la promoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en que la prevención nos permite que de cierta forma se desencadenen otros determinantes y otra serie de enfermedades, la promoción, y que las personas también dentro de las comunidades, dentro de los territorios, aprendan y tengan el pleno conocimiento de cómo se dan estos procesos, también permite
disminuir gastos de inversión, ¿sí? Gastos de cómo se da la implementación dentro de las redes de atención, ¿sí? También es importante que de cierta forma se elimine la centralización, ¿sí? Debemos mirar a las realidades dentro de los territorios, debemos que esos intermediarios se reduzcan a que en realidad el paciente como tal en los territorios tenga esa posibilidad de acceder a los servicios, ¿sí? A los servicios, al tema de los medicamentos, evaluar los costos de los medicamentos también permite que se dé un balance más positivo para de cara a las realidades en el enfoque territorial. Entonces diría que es un tema complejo, sí, no podemos decir como que esta parte es importante y esta no, sino que cada cosa tiene que ver y cada cosa ha sido consecuencia de las condiciones en las que estamos en este momento. Entonces habría que hacer un análisis desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, pero lo de cierta forma relacionaría con la realidad en los territorios y fortalecimiento de la atención primaria en salud, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora Junior. Muchísimas gracias por su concepto y por su respuesta. Bueno, voy a pasarle entonces la palabra a la profe María Patricia Arbeláez, que nos va a presentar una síntesis de las grandes recomendaciones desde su visión de este diálogo nacional presente y futuro de salud pública tan interesante sobre el Plan Nacional de Salud Pública. Adelante, profe María Patricia. Sí, muchas gracias, profe Eduardo. Las presentaciones de quienes nos acompañaron en este espacio y estoy de acuerdo con lo que se expresa en el chat de Luz AR, que no sé cómo se llama completo, pero creo que esta síntesis, dijéramos, es muy posible porque uno percibe que hay mucha coherencia y muchos acuerdos en lo que debe ser la lectura del plan que aparentemente se cierra y las perspectivas para el otro plan. ¿Y a qué me refiero con eso específicamente? Me refiero con eso de que se reconoce en la formulación del plan anterior un avance, pero un avance teórico e incompleto, porque quedó limitado en su propia dinámica, no a un proceso como aspiraba de ser una política de Estado de largo plazo, sino a periodos gubernamentales y porque no contó en su formulación con los procesos debidos de participación. Entonces es como lo inicial que nos presentaba el profesor Carlos Agudelo, que esa ambición de tener un largo plazo finalmente se vio autolimitada por el proceso de implementación que fue tardío y por no lograrse la participación que se esperaba. Para mirar la implementación se señala la dificultad en la integración de los planes de desarrollo gubernamental con el plan decenal de salud pública y la dificultad de disponer una articulación con el modelo de atención que en el país se refleja con las políticas como país, como RIAS, como Maite, pero que no hay una integración de esas políticas con las dimensiones que había presentado el plan de desarrollo. Entonces no solo queda atrapado en lo gubernamental, sino queda atrapado en una incoherencia en las políticas que no se articulan. Y un tercer elemento que señalaba el profesor Carlos Agudelo, que es muy importante y que se debe tener como lección para el próximo plan de desarrollo, es que las acciones de seguimiento y estratégicas de seguimiento, de monitoreo y de evaluación tienen que estar acompañadas de centros de pensamiento y de efectiva información que permita mirar las fases de implementación y de seguimiento que en realidad sí se den esos resultados. Entonces dijéramos que fue una aspiración, pero que no logró implementarse ni logró a las consecuencias que se esperaba favorables. Y anota una parte muy importante de las lecciones de la pandemia y es que esa mirada solo en lo epidemiológico demarcado solo a los aislamientos y a esa mirada cerrada, dejó por fuera las consecuencias de la pandemia en los cambios que implica en la cultura, en lo de la salud mental, en las formas de vivir y de trabajar.
y si esas lecciones de lo que ha implicado la pandemia en esas dimensiones cultural, mental, de las formas de vivir y de las formas de trabajar no se tienen en cuenta, sino que se sigue una mirada reduccionista, el plan de desarrollo que se está formulando se va a quedar corto. Quisiera también anotar los hitos de lo que Verónica nos invitó a pensar desde el territorio, y es que genera una visión importante en el territorio de que da elementos teóricos de lo que significa en el territorio la planificación a largo plazo, en que se mejora la comunicación entre los sectores y ayuda a que no seamos tan centrados en salud, sino que podamos dialogar con los otros sectores en el territorio, pero anota una parte muy importante, y es que el plan no permitió la articulación en su operatividad con los diferentes territorios. Y el plan estuvo, en vez de ir ganando nosotros en capacidades de descentralización, se anota como la centralización antes está acabando o mina las posibilidades de construcción de capacidades territoriales de manera descentralizada. Entonces uno dijera, como país, si estuviéramos en un proceso de fortalecimiento de la descentralización, lo que se ve ahora y como consecuencia también del manejo de la pandemia es una tendencia a la centralización que debilita las capacidades territoriales. Y ese llamado de atención es también muy importante porque en el territorio se observa que no hay integración entre el modelo de aseguramiento y de prestación en relación con la salud pública. Entonces, si queremos mirar ya la implementación del plan decenal anterior, realmente empezó a ejecutarse en el 16 y mire que para el 19 y 20 ya habíamos entrado en pandemia, o sea que realmente la implementación no logra mostrar una coherencia operativa en el territorio. Realmente esa falta de coherencia del operativo, esa centralización y la distribución y la gestión de los recursos financieros pone en evidencia la debilidad en la implementación de ese plan, aunque tuviera una formulación interesante de largo plazo, operativamente en los territorios no se dio ese proceso. Y tampoco hubo una participación efectiva y vinculante. Hay un desconocimiento de la realidad territorial, y realmente una parte importante que señala Verónica, que es muy importante, perdóneme la redundancia, y es que los instrumentos de política no son vinculantes y son débiles. Y los instrumentos de política tienen que ver con la gobernanza y la gobernabilidad en los territorios. Si no hay gobernanza central y si no hay instrumentos de política ni se le delega al territorio incrementar su capacidad, pues, y no tiene tampoco los instrumentos para hacerlo, entonces la implementación se hace débil. Ahí es importante señalar, Verónica también ponía unos temas que son claves para considerar como recomendaciones para este nuevo plan de desarrollo que se está formulando, y es la problemática de las migraciones, todo lo que falta de información en salud, todos los procesos de gobernabilidad y gobernanza, la pospandemia y el uso de nuevas tecnologías. Y esa distancia de lo nacional y lo territorial, que si esa brecha no se vence, esas capacidades no se van a fortalecer. Luis Alberto nos hace pues la relevancia de la ley ordinaria 1438 como un antecedente importante derivado de la discusión por la emergencia social, y cómo afinca esta ley en lo de la atención primaria en salud y los lineamientos para política de Estado. Sin embargo, en el momento de mirar algún resultado del plan de desarrollo, no se tiene información vigente y empieza a contarnos una serie de escenarios que ocultan esas diferencias territoriales y que muestran que realmente
realmente la red pública se ha debilitado y realmente quedan esas disparidades territoriales de las agendas en la situación de salud inconclusas, como se puede ver en las diferencias en hipertensión arterial, en mortalidad materna y en estos indicadores del análisis de situación de salud, que muestra que realmente el aseguramiento puede aumentar, pero no hay un acceso efectivo, y las redes de prestación de servicios de salud no son resolutivas, ni tiene la red la capacidad pública, sino que antes se ha desmantelado. Recomienda la importancia de recuperar la autoridad sanitaria, monitoreo y el seguimiento, la necesidad de que el mismo ministerio se alinee a su propio interior y la claridad que necesita el país frente a quién es el prestador primario, cómo se fortalece el prestador primario, cómo se da esa coordinación intersectorial y cómo no se puede seguir pensando en un modelo morbicéntrico, porque en realidad no se va a dar respuesta en los territorios frente a las necesidades de resolución de un sistema de salud. Y nos recuerda que por ley la asignación de los recursos y todo se debe dar más ligado a la asignación de recursos por necesidades de la población, la necesidad de la participación social, y termina en los llamados de Marta Nussbaum, a que es en la agencia de los individuos y en la participación efectiva de la sociedad donde radica la posibilidad que haya resultados favorables en un proceso de planificación. Juni nos habla de la necesidad de que se haga el enfoque territorial y enfoque étnico, y anota una parte muy importante, y es que la salud se está volviendo en un privilegio y no en un derecho, y que si no se conecta el derecho a la salud con los otros derechos, persisten las brechas de desigualdad que fueron agravadas por la presencia del COVID-19. Entonces, por ejemplo, si no hay acceso realmente a cobertura, a agua potable, a seguridad alimentaria, no hay vías, no hay conectividad, se tiene que elegir el día para enfermarse y no se escuchan las personas que, de cara a la situación de desplazamiento, de violencia que se está viviendo y de cara a su salud mental, realmente si el plan de desarrollo actual no parte de esa inclusión y de ese enfoque étnico, territorial y diferencial, sino parte de los más vulnerados en sus derechos, no va a recoger de ahí para arriba todas las necesidades de la sociedad. Entonces, realmente, si no se hace de diseño de base territorial y el plan no llega realmente a las poblaciones más vulneradas en sus derechos, el plan no va a poder alcanzar ninguna meta en su implementación ni ningún resultado de lo que se espera desde una visión mucho más amplia. Ya para el cierre, la pregunta del profesor Eduardo Guerrero sobre la APS. Entonces yo resaltaría estas conclusiones relacionadas con que se tiene que volver a fortalecer las capacidades en los territorios, analizar la gestión interna de los recursos financieros y analizar la coherencia entre lo que es la política de APS renovada, el modelo de Maite y lo de atención familiar y comunitaria, que si esos modelos no se analizan, realmente estamos no siendo coherentes en momento de hacer un plan de salud de largo plazo que articule realmente las necesidades de la población, porque, como decía Juni al final, ha habido un esfuerzo por fortalecer redes de atención, pero como se ha descuidado la mirada desde los determinantes y de la promoción de la salud y se ha hecho mucha centralización, terminan las personas vulneradas en su derecho siguen siendo vulneradas si no se parte de una lectura mucho más estructural y mucho más desde la base del modelo de desarrollo del país. Esas serían las conclusiones a las 12:01 minutos que yo sacaría de las
notas que tomé. Espero haber sido fiel a la intencionalidad de los mensajes de quienes nos acompañaron en el foro, pero los encuentro coherentes con las necesidades que tenemos que plantear para la formulación en la que estamos en proceso, y creo que hay acuerdos fundamentales que vale la pena seguir promoviendo en las otras instancias que se abren. Muchísimas gracias, profesora María Patricia Arbeláez, por su excelente síntesis, por la forma como nos ha expresado ese mensaje que nos va a servir muchísimo. Quiero agradecer en una forma especial a todos los ponentes, a todos los participantes, a Mauricio por el apoyo que se ha tenido para este diálogo, a todo el grupo de docentes de la Alianza Académica Nacional, agradecerles muchísimo. Creo que hemos cumplido nuestro objetivo de abrir este debate al interior de la Alianza Académica Nacional sobre el significado del Plan Decenal de Salud Pública, y me resta invitarles esta noche. Tenemos un conversatorio muy especial sobre el Plan Decenal de Salud Pública y la atención primaria en salud. Estamos enviando en todas las redes esta información para que puedan participar, y esta noche quiero destacar aquí la compañía que tenemos de la profesora Dora Cardona, que estará con nosotros en ese espacio para poder avanzar en ese pensamiento de qué significa la estrategia de atención primaria en salud, porque es válido. Tenemos que mirar completamente qué significa el modelo de atención, qué significa la atención primaria en salud, qué significan las políticas nacionales y cómo se inserta eso para el Plan Decenal de Salud Pública. La coincidencia de la atención primaria en salud en la 1438 y del Plan Decenal de Salud Pública, pienso que allí hay una cosa bastante interesante de reflexionar, y esta noche a las 6:30 tendremos ese espacio liderado por la Universidad Autónoma de Manizales y otras universidades que hacen parte de la alianza y que han conformado ese subgrupo de atención primaria en salud al cual estamos invitando. De modo que mil gracias por su participación. Vamos a avanzar en el documento de incidencia política que nos va dando el resultado de estos conversatorios, de estos diálogos, y estaremos compartiéndolo con todos ustedes. De modo que les deseo una feliz tarde y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al grupo de comunicaciones de la facultad por todo su apoyo. Mauricio, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, no, pues realmente ha sido valioso este conversatorio, creo que ratificar